Hola, yo soy Angie Yo soy Karin y bienvenidas a La Reu. Muy lamentablemente vivimos el doble terremoto en la ciudad de La Guaira, lo cual pues nos dejó a todos bastante consternados y cambió los planes, yo creo que de todos en esta nación. Estas preguntas y respuestas serán acerca y abordando este tema realmente importante y realmente profundo para nosotros como venezolanos. Desde nuestra forma de vida, ¿cómo lo afrontamos? ¿Cómo vivimos esos primeros días? Siento que fue un shock total, porque al principio, y como suele pasar aquí en Venezuela, fue un poco de temblor y ya. Aunque yo sentí un tambaleo en el sofá donde estaba trabajando, como si fuese un barco que estaba moviéndose, no imaginé que fuese algo súper grave. Ya al momento de empezar a ver toda la tragedia que estaba ocurriendo, las personas y todo lo que se estaba perdiendo y todo el desastre que había, mi reacción fue, primero, ¿cómo puedo ayudar? Y ya un momento en el que pude donar y colaborar y ser voluntario. La realidad es que me sentía súper extraña porque suelo ser bastante sentimental y en este caso yo no pude botar ni una sola lágrima, al menos los primeros 5 días estaba totalmente trancada y un poco con esta sensación como si estuviésemos viviendo algo mucho peor que una pandemia y un encierro. Y bueno, igual la incertidumbre de que si algunas personas están trabajando, otras no, y todo el bajón que significa que hasta en ocasiones me molesté porque clientes me escribían pidiéndome cosas como si nada estuviese pasando y yo no tenía fuerzas para hacer absolutamente nada. Y ha sido bastante complicado de digerir y que sigue necesitando toda la atención. Y bueno, es por eso que decidimos también tocar este tema. Yo sí estuve llorando casi cada minuto, lo cual me puso mucho más pesimista, honestamente. Pensaba como que, wow, indistintamente la prueba que nos toca a nosotros como venezolanos es como, ¿hasta cuándo? Sin embargo, después de ese primer día, que todo lo ocurrido fue un miércoles, el jueves yo estuve en casa con mis gatos, pegada al teléfono, viendo todo. Ya el viernes yo tuve que salir y cumplir con un papel de rutina como si nada hubiese pasado, y lo cual me hizo sentir aún peor. Tenía que cumplir pese a todos mis sentimientos humanos y yo que soy maestra, dar clases, igual estar al 100 con mis niños, igual seguir hablando de otros temas y claro, con los niños yo no podía tocar nada de esto, pues, y por más que ellos lo mencionaban, yo tenía que hacer un pequeño salto porque es como no todos los papás, no todos los representantes hablan igual con cada hijo, entonces era, o sea, no era prohibido porque obviamente es algo real y algo que no debemos ocultar, pero sí es algo muy sensible para cada persona, entonces no podemos realmente profundizar como tal vez lo podemos hacer con otros colegas. Sí, que al parecer La Guaira no era tan lejos porque todo el mundo tenía un familiar allí, un amigo allí, y es súper delicado porque no sabes a qué persona en general en la calle te estás dirigiendo y haya tenido un familiar muy cercano o alguien muy querido que lamentablemente haya pasado por esa tragedia. Creo que ese primer fin de semana realmente tuve este pequeño encuentro de tengo que continuar porque no puedo aplazar toda mi estructura de trabajo y de ocupaciones en la semana, pero obviamente eso también me pasó factura, pues, o sea, yo estuve toda la primera semana sin detenerme ningún día y cuando llegó el segundo fin de semana yo simplemente me estuve en burnout porque de pana que me había guardado tanto mis pensamientos y mis sentimientos que yo ese fin de semana me quedé encerrada en mi casa, no tenía ni fuerza física, ni fuerza mental, ni emocional de hacer nada más. ¿Qué fue lo que más te ayudó a sentirte un poco mejor? Aferrarme al pensamiento de que también vimos una comunidad que se unió, que dio lo que no tenía, ayudó, que se abocó, que se dedicó, hasta los más pequeños estaban interesados en ver cómo colaborar, el que no tenía buscó la manera. También el hecho de correr con la suerte y la bendición de que mi familia y mis seres queridos estuviesen bien. Nos hace sentir agradecidos, te hace replantearte si todo lo que estás haciendo tiene un propósito, el de por qué planear tanto el futuro, hay que disfrutar el presente y soltar un poco estas cosas que te hagan sentir esclavo del trabajo, de una persona, de los pensamientos o opiniones del que dirán, y hay que enfocarse en vivir y proyectarse en metas cercanas y lograrlas. Sí, para mí fue, o sea, como yo estuve tan ocupada cumpliendo con todos mis trabajos desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, claro, yo no
tenía la fuerza mental ni emocional como para conectar fuera de ese cumplimiento. Entonces, cuando tuve la oportunidad de reunirme con mis padres o reunirme con ustedes, fue como el darme cuenta lo bendecida que realmente soy y que somos, pues, ¿entiendes? Obviamente todos vivimos luchas y pequeñas batallas diarias, pero el poder tener una risa con ustedes, el poder hablar de lo que nos pasó hoy, de lo que nos pasó la semana pasada, y aún así tener una normalidad, fue como, wow, eso me hizo sentir mejor. Fue como un pequeño respiro dentro de todo el caos para mí en estas 2 semanas. Yo respeté cómo llevase el duelo de toda esta situación. Cada una de mis amigas, de no escribirles a la primera, vamos a vernos o vamos a hacernos compañía, porque quizás cada quien necesita estar en su casa llorando o encerrada, sin pensar en nada, o entregada a hacer ejercicio, a lo que sea, lo que haga que la persona, todos reaccionamos de manera diferente. Sí, el duelo es diferente. Y en este tipo de momentos realmente hay que ser el doble de prudente para afrontar este tipo de situaciones sin llegar a lastimar a nadie. ¿Hubo algún momento en el que dijiste, necesito hacer una pausa? En esta semana, que vamos como en los 15 días de Sí. lo que sucedió, sobre todo antes de dormir, a veces me salen videos de todas las pérdidas humanas y realmente sí he dejado un poco de verlo porque me da mucho dolor, me hace sentir pesadillas, me hace tener muchos pensamientos pesimistas de si nos pasase eso a nosotros mañana. Total. Y he tratado de ya hacerle una pausa a las redes sociales. Lo que sí no se debe pausar es la manera de ayudar y compartir toda la información referente al tema. Mi momento de decir, o sea, ya necesito aplazar los trabajos, aplazar las responsabilidades, fue el fin de semana pasado, donde realmente me sentía tan ahogada que no tuve ningún momento para descansar, no tuve ningún momento para estar en mi casa e interiorizar. Creo que fue mi momento de, exacto, apagar las pantallas, aunque las utilicé para ver una serie o ver una película, pero fue como que ese momento de fuera redes, fuera noticias, fuera Angie necesito una clase, Angie necesito un ensayo, Angie necesito tal cosa, o sea, aunque para otras personas tal vez como que fui egoísta, fue como que mi momento salir y ver el atardecer y estar completamente con mis gatos jugando o en un jueguito en el teléfono, pero sabes, fue como que mi momento para mí, pese a que obviamente había una pequeña voz así como que pero estás dejando de hacer tal y tal cosa o dejándote de ganar $10, pero fue como lo necesitaba, no podía aplazarlo más. Y en ese momento, ¿qué actividades pequeñas fueron las que hicieron que tus días fuesen un poco más llevaderos? Sabes que estuvimos hablando sobre el dibujo que tú hiciste, que yo también lo hice, y creo que ese momento pues de dedicarme a pensar y verme a mí misma en un dibujito, como que qué pensamientos o qué ideas o qué palabras positivas quiero regalarme o quiero pensar o quiero resonar con ellas, creo que fue una de las actividades que me gustó. Gracias por compartirla conmigo, porque realmente fue como estábamos tan hundidos en todas las noticias que no estaba pensando en lo bueno, no estaba pensando en lo bonito, no estaba pensando en luz, solo estaba pensando en un bucle de, o sea, en un tornado de todo lo negativo, de otra vez nosotros, Venezuela, wow, ¿sabes? Pero obviamente, lo como dijiste hace un rato, creo que igual, cada vez que veía las noticias, era ese sabor agridulce de, wow, lo que nos está pasando, pero luego veía cómo hasta los mismos animales, ¿sabes? Colaboraban, cómo salían personas de nuestro propio pueblo o extranjeros que vinieron a ayudarnos, y es como, o sea, es posible y definitivamente Dios está con nosotros porque, o sea, no hay otras palabras, de verdad. Totalmente. Se sintió el amor. Para dar un poco de contexto, la actividad que Angie menciona es una idea que tuve a raíz de una frase que leí en la agenda que decía que tienes que tener en cuenta qué son esos pensamientos y esas cosas que tú siembras en tu cabeza. En la página siguiente había una página en blanco que quedó de ese mes en la agenda y decía que escribieras o dibujaras algo libre. Y a mí se me ocurrió dibujar una especie de cabecita que fuese con mi rostro en este caso, y arriba escribir lo que siembro en mi mente. Y empecé a anotar y a dibujar flores, plantas, árboles, con las palabras que yo quería sembrar en mi cabeza en ese momento. Esperanza, seguridad, fe, optimismo, amor propio, todo lo que yo quisiera que salga de mi mente, lo estaba sembrando allí, sabiduría, conocimiento, y realmente es poderoso visualizar y escribir en un papel, como ver un reflejo de ti, aunque quizás tú no dibujes muy bien, pero para ti ese muñequito eres tú, y
anotarle, es como el acto de realmente meterte Sí, en tu lo propia cabeza sentí lo que igual. estás proyectando allí. Y otra de las actividades que hice para sobrellevar en ese momento fue una muy bonita que vi que se llama La Casa de Nuestro Amor. Esta actividad se basa en dibujar la estructura de una casa y dividirla. Y en una estructura, pues a la persona a la que le estés dedicando este dibujo, en este caso yo lo hice con mi novio, teníamos un dibujo de él en una de las habitaciones, un dibujo mío en la otra, y dibujos de las cosas que nos unen. Un dibujo de 2 platos de pasta con un partido de fútbol en el fondo, un dibujo de notas musicales porque nos conocimos en el ámbito musical, nuestros peluches, nuestros regalos, dibujos de esas cosas. Y dejé una ventana como con muchos colores que decía nuestro futuro. No. Y esa actividad nos pareció súper bonita, además de que igual vuelves a plasmarlo, no solo lo que has vivido con alguien, sino lo que esperas vivir en el futuro. Es bien bonito porque vas recordando y valoras a la persona que le estás dedicando ese dibujo. Me apoyé mucho de las acuarelas durante esa semana para sobrevivir mentalmente, ya que no quería trabajar ni hacer nada. Y tuve que hacerlo. Tuve que hacer muchas cosas, inclusive muchos diseños pidiendo colaboraciones, muchas notas de duelo. Es complicado. Yo decía que no estaba ayudando lo posible. Igualmente, desde donde pude, a nivel de diseño, sí hice muchas cosas y colaboré bastante. ¿Qué aprendiste sobre ti durante estos días? Aprendí que definitivamente soy una persona muy responsable. Realmente admiré la fuerza que tuve para continuar y claro, o sea, es que en ese momento, ¿sabes? Tenía como que una lucha muy personal de, ok, tengo la responsabilidad de cumplir, igual necesito seguir trabajando por el tema económico y también es como que, bueno, si tú te pones a ver, hay algo bastante positivo en que lleves alegría y lleves música y lleves aprendizaje a la casa de un niño donde tú vas a enseñar teclado, donde tú vas a enseñar violín, donde tú vas a enseñar kinder musical. O sea, siento que esos momentos fueron felices. Fueron pequeños minutos alegres donde pude entender que continuaba pese a mis sentimientos. También creo que más que nunca me quedó claro de que no puedo dejar ni permitir que de repente toda esta responsabilidad mía y querer cumplir con todo me haga rechazar o quebrantar el compromiso que tengo primero conmigo, porque si al final no tengo una Angie bien, o sea, no soy una Angie descansada físicamente, descansada mentalmente, estable, no importa qué tanto yo me esfuerce, cuando salga de la calle no estoy siendo la verdadera yo, porque no me siento bien y porque en algún momento voy a terminar de quebrarme, pues. Y por eso ese último fin de semana estaba tan rehúsa a hacer tantas cosas porque había llegado a mi límite, obviamente emocional, como una pequeña crisis que tuve. Sí pensé muchísimo durante estos acontecimientos, que así mismo están pasando muchos acontecimientos todo el año en muchos países en el mundo y nosotros ni nos enteramos. Sí. Pasan tantas desgracias, no solo naturales, sino, bueno, hacia el ser humano por su religión, por su género, por su orientación. Hay tanta violencia y tanta masacre. Es necesario, aunque es doloroso, tener conciencia de esto y difundirlo y compartirlo todas las veces que se pueda. Algo muy bonito que sucedió esta semana es que Andrea, nuestra amiga, ella tiene una página que se llama Andrea Creativa y bueno, durante estas primeras semanas de que pasó esto, ella y yo no hablamos tanto porque ella también estuvo como en un hueco de estar mal, pues de estar triste por toda la situación. Le hice una videollamada para mostrarle un paisaje increíble que estaba presenciando y me sentí la necesidad de mostrárselo a ella, que siempre está conmigo. Me dice, mira el cielo qué bonito. Y ella me contestó, que ella nunca contesta las videollamadas. Lo vio, se sintió súper feliz y me lo dijo luego, que estaba muy agradecida. Y en ese momento me mostró qué era lo que ella había estado haciendo toda esta semana. Y ha hecho 4 modelos diferentes de libros para colorear con los mejores materiales, con los mejores acabados, sin negarle ni un poquito, para donarlo a los niños. Wow. Compró creyones, hizo stickers. Realmente me sentí muy contenta de tener cerca a alguien así, que da todo lo que tiene. Todo estaba espectacular. Me parece una iniciativa súper bonita. Yo creo que ella todavía los tiene, está averiguando bien a través de qué organización donarlos y que de verdad le llegue a quien lo necesita. Tremendo. Pero es una de las cosas que ella hizo estos días y me parece valioso mencionar. Hermoso, la verdad.
Creo que hasta aquí va a llegar el video. Esperamos que se hayan entretenido y hayan adquirido algún aprendizaje o algo bonito de este video. Recordarles que hay que seguir apoyando, difundiendo todo lo que está pasando en Venezuela.